Este video se lo quiero dedicar a mi amigo Ezequiel del canal de YouTube Charlas de Fondo. En un video anterior él me dejó este comentario: mangazo para el futuro, quiero un video, y así con mayúscula, y quiero, sobre atletas de élite y salud. Bueno, acá está el video. La verdad que me pareció muy pertinente la pregunta, me encantó, me hizo a mí estudiar y averiguar sobre este tema y es fascinante lo que encontré. Todos sabemos que la actividad física está relacionado a mejores estándares de salud en general. Quiere decir que las personas que hacen un mínimo de actividad física por día viven más y mejor que las personas que son sedentarias. Sabemos que de actividad cardiovascular aeróbica necesitamos al menos 150 minutos de actividad medianamente vigorosa por semana, lo que equivale a 2 horas y media, y al menos 2 sesiones de fuerza por semana de ejercicios con pesas, máquinas y resistencias, trabajando los principales grupos musculares del cuerpo. Eso es lo mínimo que necesitamos para empezar a obtener beneficios en la salud. Pero los atletas de élite son un caso muy interesante porque ellos están muy por arriba de esos mínimos y de hecho esas 2 horas y media por semana, dependiendo la disciplina y dependiendo el momento en el que estén entrenando, para ellos puede involucrar tranquilamente una sesión de entrenamiento. Por eso es que pienso que la pregunta de Ezequiel está acertadísima, porque ¿qué pasa en estos casos en donde tenemos muchísimo de algo bueno? ¿Es perjudicial para la salud en algún punto? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, porque hay muchos trabajos escritos al respecto. Y voy a empezar hablando sobre este estudio que encontré, que es un metaanálisis, es decir, es un análisis de trabajos que involucra más de 24 estudios y más de 165.000 atletas. O sea, la muestra es muy representativa. ¿Y qué es lo que ellos estudiaron acá? Mortalidad. O sea, la pregunta es, ¿los atletas de élite viven más, viven menos o viven lo mismo que la población general? Y la respuesta es contundente. En general, los atletas de élite viven más que la población general. Pero no nos podemos quedar con ese concepto general sin desglosar algunos detalles que me parecen sumamente interesantes. Y lo primero es ver qué tipo de actividad tiene impacto en la mortalidad, por qué tipo de causa. Entonces, lo que hicieron los investigadores acá es dividir a los atletas que se dedican sobre todo a actividades de resistencia cardiovascular, como por ejemplo los maratonistas o los ciclistas de largas distancias o los nadadores de larga distancia, y por otro lado ver los que se dedicaban a deportes de potencia muscular, como por ejemplo los que levantan pesas. Y vieron qué impacto tiene estas distintas actividades, que son como opuestas, digamos, en el funcionamiento del cuerpo, en la mortalidad total por todas las causas y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y la mortalidad por cáncer. ¿Por qué estas dos causas? Porque resulta que estas dos causas son las principales causas de muerte en todo el mundo. Y lo que vieron es que los deportes de resistencia cardiovascular obviamente disminuyen la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio o los accidentes cerebrovasculares, y no tendría tanto impacto en la mortalidad por cáncer versus los deportes de potencia, que no tienen una disminución significativa en la muerte por enfermedades cardiovasculares, pero sí tienen una disminución significativa en las muertes por cáncer. Ahora, este trabajo, a su vez, abre nuevas preguntas que todavía no tienen respuesta, como por ejemplo, si los atletas de élite terminan viviendo más que la población general por su actividad como atletas de élite, o porque en realidad cuando ellos terminan su carrera, siendo muy jóvenes la gran mayoría, por lo general la mayoría de ellos siguen siendo físicamente activos, siguen teniendo un montón de actividades y haciendo deportes, entonces en realidad siguen pegados a un estilo de vida saludable, que en definitiva es eso lo que termina prolongando la vida de estas personas más que su carrera como atletas de élite per se. Otra pregunta que queda abierta sin respuesta es por qué los atletas de élite que se dedican a deportes de potencia muscular como levantamiento de pesas no ven significativamente reducida su mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y se cree que por un lado es porque en general estas personas tienen un índice de masa corporal por arriba del promedio de la población general, y ya sabemos que tener alto índice de masa corporal
es un factor de riesgo independiente para sufrir un infarto agudo del corazón, por ejemplo. Y por otro lado, se ha visto que estos deportistas de élite, los de potencia muscular, por lo general cuando se retiran aumentan más de peso que los atletas de élite de resistencia cardiovascular. Según algunos estudios, en promedio aumentan entre 12 y 13 kilos, lo cual lógicamente va asociado a mayores factores de riesgo para tener problemas cardiovasculares, pero no hay que sacar conclusiones apresuradas porque, por ejemplo, a pesar de que este trabajo es enorme, con 165.000 atletas estudiados, solo el 1,2% de esos 165.000 se dedicaba a deportes de potencia muscular. O sea, la muestra en sí para sacar esa conclusión aún es pequeña. Otra pregunta que queda sin responder es ¿por qué los atletas que se dedican a resistencia cardiovascular no ven reducida su mortalidad por cáncer? Y una explicación es que estos atletas en particular viven más que no solo la población general, sino que viven más que los que se dedican a la potencia muscular. Entonces, al ser más longevos, están más expuestos a la posibilidad de tener cáncer, porque el cáncer o la posibilidad de tener cáncer aumenta con la edad. Entonces, como llegan a más viejos, en general tienen más cáncer y por lo tanto no ven disminuida su mortalidad, pero no porque la actividad en sí no sea protectora de cáncer. No sé si se entiende a lo que apunto. Sé que parece un trabalengua, pero tiene sentido. Bien, eso en cuanto a la mortalidad de los atletas de élite, que como dijimos entonces, vemos que en general se ve reducida su mortalidad. Ahora, vayamos a la salud, tanto física como mental. Y acá la cosa ya se pone mucho más turbia, mucho más difícil. Y de hecho, por ejemplo, en este estudio de la Universidad de Toronto, que se hizo en el año 2019 con una muestra muy interesante, porque ellos lo que hicieron fue estudiar a todo el equipo nacional de canadienses que estaba por ir a competir a Tokio 2020 en las Olimpiadas, y lo que hicieron fue ver el estado de salud mental de los participantes y los resultados son increíbles. Lo que tomaron fueron los criterios del DSM-5, que es un manual internacional que define todos los trastornos mentales, es decir, para saber si alguien tiene esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, etcétera, hay criterios específicos y esos están definidos por ese manual. Entonces ellos aplicaron esos criterios para este grupo y estudiaron depresión, ansiedad y trastornos de alimentación y vieron que más del 41% de esos atletas cumplía con los criterios para alguno de ellos. Y el trastorno más frecuente fue la depresión. Ahora, cuando utilizan esos mismos criterios para la población general, de los canadienses, el porcentaje que le da es del 10%, o sea que el equipo de atletas olímpicos de Canadá era, por así decirlo, 4 veces más mentalmente enfermo que la población general, lo cual tiene muchísima importancia y también lógica por el tema del estrés al que son sometidos estos chicos desde muy chiquititos, especialmente en la época de las Olimpiadas. Y vale aclarar que este estudio fue antes de la pandemia, así que no podríamos decir que este grupo estaba como sobreestresado por lo que estaba pasando en la pandemia, no. Y un caso muy representativo con respecto a la salud mental de los atletas de élite es la persona que utilicé para la miniatura de este video, esta gimnasta de Estados Unidos, que ha estado mucho en los medios últimamente, especialmente después de los últimos Juegos Olímpicos de París, Simone Biles o Biles, que bueno, ella es un caso muy conocido, de hecho tiene toda una serie de Netflix que le dejo acá en pantallas por si la quieren chequear luego la serie, donde bueno, pasa por toda su vida porque tiene una vida muy intensa, pero es muy conocido el caso de ella porque ella se tuvo que retirar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a pesar de ser una multicampeona y medallista, no pudo terminar con ciertas rutinas que ella tenía porque empezó a experimentar lo que se conoce como twisties, que es un trastorno derivado de, bueno, cuestiones psicoemocionales, en donde los atletas pierden la noción espacial de su cuerpo. Entonces, para los que hacen gimnasia, obviamente, es tremendamente, los afecta muchísimo porque es muy peligroso, porque ellos pierden la noción de dónde están cuando están en el aire y, bueno, aterrizar puede ser
algo muy complicado de hacer, o si no imposible, se pueden lesionar severamente. Entonces cuando empiezan a experimentar estos síntomas, obviamente no pueden competir. Así que si bien los atletas de élite se mueren menos, ojo que están más expuestos a enfermedades mentales. Y después, con respecto a la salud general de los atletas, bueno, no hay en realidad trabajos que evalúen específicamente, por ejemplo, si un atleta de élite se resfría menos que una persona común, o si un atleta de élite tiene menos diarrea que una persona común. Eso no, pero sí encontré este artículo escrito en The Guardian, que es el diario más famoso del Reino Unido, donde varios atletas olímpicos dejan sus testimonios sobre cómo es la vida de ellos en términos de salud después de su carrera profesional, y me resultó muy interesante y muy representativo de este punto, por eso es que lo traigo, donde ellos cuentan con qué cosas se encuentran cuando terminan su carrera que terminan afectando su salud, ya sea física o mental, y yo las dividí en 3 grupos. Cuestiones que tienen que ver con la nutrición, cuestiones que tienen que ver con lo social y cuestiones que tienen que ver con lo mental. En nutrición, casi todos los atletas que dejaron su testimonio para este artículo cuentan que para ellos fue muy difícil terminar su carrera luego de poder encontrar una nutrición que se alinee con su estilo de vida, porque ellos antes, durante su carrera, estaban siempre pensando en su alimentación como un elemento para potenciar su rendimiento deportivo. O sea, todo lo que comían o lo que no comían iba focalizado en eso, en cómo hacerlos mejores atletas. Pero ahora que ya no estaban compitiendo, alimentarse por salud para ellos era un concepto que no lo tenían incorporado. Entonces, por ejemplo, no podían distinguir cuando realmente tenían hambre y cuando realmente estaban llenos, satisfechos. Otra cosa que ellos contaron que dañó su salud durante su carrera relacionado con la nutrición, y que una vez terminada la misma tuvieron que aprender a controlar, fueron las oscilaciones de peso, porque es muy común que estos atletas tengan aumento de peso cuando están fuera de temporada y después bajen mucho de peso cuando están en temporada y después vuelven a subir y a bajar, y esas oscilaciones, esa pérdida del equilibrio, del mantenimiento, es dañino para el metabolismo. Entonces, cuando ellos terminaron de competir, tuvieron que aprender a alimentarse para mantener un peso, y eso, bueno, tampoco es algo que ellos tenían incorporado. Segundo aspecto que la mayoría de estos atletas cuenta que tuvieron que reaprender es lo social. ¿Por qué? El ser humano es un ser social, estamos diseñados para estar en grupos, pero la realidad es que la mayoría de los atletas de élite, cuando están en competición y en el auge de su carrera, tienen que hacer mucho sacrificio desde el aspecto social por cuestiones lógicas, porque tienen que dedicar tiempo a entrenamiento, porque no se pueden quedar hasta tarde en reuniones sociales porque el día siguiente hay que levantarse temprano, o directamente no van a reuniones sociales para no tentarse con la comida, con el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se entiende, por supuesto, pero cuando termina toda la actividad profesional hay que reencontrarse con todo ese aspecto en el sentido social, me refiero, porque eso es saludable. Es insostenible el aislamiento o la separación en una burbuja durante muchísimos años, porque eso va a terminar dañando la psiquis y por ende el cuerpo. Entonces, para ellos también, según lo que ellos cuentan en este artículo, ese nuevo reencontrarse, aprendizaje, fue como, bueno, un proceso. Y por último, el aspecto mental o emocional, especialmente relacionado con el deporte, que para ellos es muy difícil cuando terminan su carrera, porque ya dejan de entrenar por objetivos o por marcas o por torneos o por podios, sino que tienen que cambiar ese foco para seguir entrenando, pero por gusto y por salud. Y eso, según los testimonios, tampoco es algo que ellos aprenden durante su carrera. Como conclusión del artículo, entonces, lo relacionado a lo nutricional, a lo social y a lo emocional durante su carrera no parecería ser lo más saludable, porque eso no es sostenible en el tiempo, que yo creo ahí que hay una gran falla de parte de los coaches, porque por ejemplo, ninguno de los que escribió para ese artículo contó que los coaches, sus entrenadores, les empezaran a hablar de estas cosas cuando ya vean que se acerca el final de su carrera. Que yo creo que eso es lo más sano, ir haciendo una transición,
para que la persona no se dé contra un muro el día que se despierta y resulta que ya no compite más. Quizás los coaches no les quieren hablar de estas cosas porque, bueno, están compitiendo y no quieren distraerlo y los quieren mantener 100% focalizados y demás. Pero para mí habría que ver la manera de, ya sea con la familia, coordinando con los grupos más cercanos, con sus afectos, etcétera, empezar a tocar estas cosas de, bueno, ¿qué vas a hacer a partir de tal fecha o de tal edad en la que ya no vas a tener ni este foco ni este objetivo, no vas a tener que alimentarte de esta forma y sin embargo tenés, qué sé yo, el doble o más de tu vida por vivir? Bueno, ahí lo tienen. Los atletas de élite entonces sí viven más, pero a su vez también se enfrentan con nuevos desafíos de salud, como por ejemplo su estrés mental durante la carrera y todo lo que comentamos que tienen que reaprender después de su carrera. Espero, Ezequiel, haber contestado tu pregunta, aunque sea parcialmente, y de nuevo muchísimas gracias porque me hiciste leer todas estas cosas que me fascinaron y me encantan. Y si vos también tenés alguna pregunta, alguna cuestión de interés que te gustaría que desarrolle, déjame tu pregunta en la caja de comentarios. Yo con todo gusto la tomo esa pregunta y hago un próximo video para el canal. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en un próximo video.